Mi nombre es Jorge Benítez, soy profesor de la Escuela Bíblica Teológica. Doy clases del segundo nivel bíblico, por lo que los temas que vamos a analizar son muy interesantes. Entre ellos está el Pentateuco y los libros históricos. Respecto del Pentateuco, analizamos los 5 primeros libros de la Biblia, cuyo tema central es la creación, la bendición y la promesa que Dios hace al pueblo. Respecto del estudio del Pentateuco debemos tener en cuenta de que debemos realizar un análisis del contexto vital de cada libro para poder entenderlo. Me explico mejor. Cuando se escribieron los libros del Pentateuco y los libros históricos, el pueblo de Israel se encontraba exiliado en Babilonia en el siglo VI. Entonces, en estas circunstancias, el pueblo se preguntaba ¿en qué momento hemos cometido tantos errores o pecados para estar en estas situaciones de esclavitud, de pobreza, de miseria en Babilonia? Entonces, para darse respuesta a estas preguntas, se recordaban los acontecimientos del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Números y del Deuteronomio. En el Génesis analizamos en los 11 primeros capítulos la creación, la promesa y el pecado. De los 12 libros, del capítulo 12 en adelante, analizamos los primeros patriarcas. En el libro del Éxodo vemos cómo el pueblo se encontraba exiliado en Egipto, y empieza ahí una historia de la salvación con su protagonista principal, que es Moisés. Y los libros del Éxodo hasta el Deuteronomio, lo único que vamos a analizar aquí son un conjunto de leyes o de prescripciones legales que Dios da al pueblo para que el pueblo no vuelva a cometer errores. En cuanto a lo que tiene que ver con los libros históricos, son unos libros que cuentan unas historias muy relevantes para la humanidad. Hay que entender que la historia de los libros históricos no tiene nada que ver con la historia científica o la historiografía científica que se da en los estudios universitarios. La historiografía bíblica tiene que ver con una historiografía de la salvación. Por ende, los libros históricos lo hemos dividido en 3 secciones. Vamos a ver una historia deuteronomista, una historia cronista y una historia de unos personajes ejemplarizantes. Esto sería un resumen muy general que les invito a ustedes para que conozcan más, profundicemos más la palabra de Dios, para una vez conocida la palabra de Dios, la amemos y la pongamos en práctica dando el ejemplo con los demás. Muchas gracias.